amigos? Una emisión más de Todos los Caminos, el programa del Profesorado de Ciencias Sagradas San Miguel Arcángel, de San Miguel. Hoy me toca presentar a mí el programa porque nuestro colega, el licenciado Ricobri, ha hecho huelga, no quiere hablar. Pero esto nos lleva a una pequeña reflexión que queremos hacer hoy respecto de varios asuntos que tenemos en la cabeza. Es el final de un ciclo, estamos terminando estas primeras emisiones de nuestro programa Todos los Caminos y nos hemos puesto a pensar en resúmenes y balances, cosas que no se deben hacer porque la vida es fluida y uno nunca sabe exactamente para dónde siguen las cosas. Pero de todas maneras, nos hicimos algunas preguntas respecto del papel de lo que nos atañe a nosotros particularmente, es decir, la cultura, la vida académica, la vida docente, los alumnos, las aulas y por otro lado, la realidad. Terminamos este ciclo con un clima en torno, que es un clima por lo menos movido, no sé si decir dramático o ponerle un tono que ya los medios en general se encargan de ponerle, medios, gobiernos o todos los que propalan sus discursos políticos o sociales, pero ciertamente que es un clima que intranquiliza. Nosotros obligadamente estamos también en la calle, no solamente en las aulas, y percibimos una cantidad de problemas que a los argentinos nos están quitando energías o por lo menos nos están reclamando muchas energías. Cuestiones sociales, algunas que tienen un origen cierto y verdadero, otras que son aparentemente fabricaciones de problemas, que de todas maneras, sean reales o sean ficticios y fabricados, igual nos llevan tiempo, nos llevan energía, nos consumen una cantidad de espíritu que deberíamos estar ocupando en otras cosas. Entonces nos preguntábamos hacia el final de este ciclo, ¿cuál es el papel que una institución como la nuestra debería cumplir? Tenemos enfrente una cantidad de problemas, problemas sociales realmente acuciantes, como son el hambre, por ejemplo, como es la violencia, como es la droga en sus distintas modalidades, desde los chicos que a tempranísima edad en sus lugares salen a servir a alguien que les da algo para vender y ellos salen a venderlo, cuestiones de prostitución infantil o prostitución adolescente, también a veces mezclada con la cuestión de la droga, cuestiones de la desocupación o de la subocupación, muchas veces del trabajo esclavo, de gente nacionales o hermanos de otros países, que trabajan por miserias y viven a veces en condiciones poco dignas para un ser humano. Problemas de violencia generados también por el mundo de la droga, generados por la falta de condiciones dignas para vivir, problemas asociados a la desesperación, a la falta de proyecto, a no tener una perspectiva y vivir en el momento a lo que dé lugar a vida o muerte en el propio momento. Muchas veces estos problemas de violencia que nosotros vemos, sabemos que están asociados a jóvenes y aún adolescentes que no tienen ningún futuro y que no perciben ningún futuro. Todas estas cosas nos hablan también a nosotros de una manera muy particular y nos preguntamos si nuestra actividad académica ayuda en algo a mejorar esa situación. El programa de hoy, de algún modo, va a girar en torno a esta pregunta y a las respuestas que nosotros podamos dar respecto de esta problemática. Resumiendo entonces, por un lado, una sociedad tensa, con problemas graves, con problemas sociales serios, difíciles de resolver, que va a llevar mucho tiempo resolver, y por otro, que además son problemas de personas concretas y reales, no son números, no son estadísticas,
son seres humanos que preocupan y que deberían ocuparnos. Por otro lado, nuestra actividad, lo que nosotros hacemos habitualmente en los días de nuestra vida, a qué hemos dedicado nuestra vida y a qué la dedica una institución como la nuestra, que es la que patrocina y acompaña todos los caminos, como es el Instituto del Profesorado de San Miguel Arcángel, donde se enseñan materias que probablemente algunos dirán, ¿para qué sirven? ¿Por qué no forman asistentes sociales? ¿No? En el instituto se dan clases de ciencias sagradas, precisamente, se dan clases de Sagradas Escrituras, de teología, de filosofía, recientemente se incorpora la historia. ¿Sirve esto? ¿Sirve esto? ¿Puede servir a dar alguna solución, a dar alguna perspectiva que ayude a siquiera pensar los problemas y pensar las soluciones? De todas estas cosas vamos a hablar en este programa de hoy, que es de alguna manera, no el balance ni el resumen, pero como el final de un ciclo antes de un receso obligado. De manera que, profesora Aguerre, licenciado Recovery, tienen ustedes la palabra. Yo escuchándote, Eduardo, y coincidiendo plenamente, ¿no?, en toda la situación que está pasando en nuestro país, le agregaría simplemente algo. Una mayoría cuya reacción pareciera estar adormecida, ¿no? Chesterton, al cual citamos muchas veces, se sentía muchas veces proclive a defender a esa mayoría silenciosa, decía él. El hombre común. Claro, ese hombre común que hoy en día pareciera que no sabe para dónde disparar, dicho de manera muy burda y sencilla, ¿no? Es decir, ese hombre común que ve todo esto que acaba de enumerar en pocos segundos, pero que es terrible, ¿no, Eduardo? Y no sabe para dónde salir, para dónde disparar, y no coincide, y quiere que los problemas se resuelvan, y quiere salir adelante. Y en ese sentido creo que desde este instituto, desde este profesorado, tenemos mucho por hacer, mucho por brindar. Indudablemente, un primer paso es un diagnóstico, y nuestros programas han buscado durante estos meses, por distintos caminos, de allí el nombre de todos los caminos, hacer un diagnóstico a través del arte, a través de la música, a través de la literatura, de lo que está aconteciendo hoy en nuestro país, de lo que le está aconteciendo al hombre hoy. Pero con eso solo no basta, El diagnóstico es un punto de partida. Y cuando uno da clases en este profesorado que está aquí en San Miguel, alojado, en este profesorado que está formado por alumnos de muy diversas edades, encontramos gente mayor que ha terminado su colegio secundario de adultos, encontramos jóvenes que acaban de terminar su secundario y vienen con todo el impulso de continuar después en licenciaturas, en doctorados, pero encontramos un factor común entre todos ellos, y es ese no aceptar lo que está dado, el no aceptar lo que está dado hoy entre nosotros, ese querer cambiar una realidad que no responde a nuestra propia naturaleza. Creo que en una comunidad de fe y de vida, como se vive en el profesorado, creo que una de las cosas más lindas cuando llegué a dar clases de 3 años del profesorado, que más me impactó, es que se vive esa comunidad de fe, comunidad de vida, comunidad de intenciones, con mucha humildad, con muy pocos recursos a veces. Creo que es mucho lo que se puede hacer, y es mucha la responsabilidad que compartimos, obviamente, en tratar de, acompañados de los clásicos, acompañados de la literatura, acompañados de los filósofos, ayudar a mirar más allá, o más acá, digámoslo como queramos decirlo, ¿no, Franco? Creo que hay pocas ocupaciones que despierten más la esperanza que la educación, ¿no? No solamente porque en principio uno trata con jóvenes, en principio porque ya les dije, les acaban de decir que una realidad de nuestro profesorado es la diversidad en las edades. Tenemos gente muy grande y chicos recién salidos del colegio, pero de todos modos hay gente que quiere saber, ¿no? Y no es que quiera saber para
llenarse los bolsillos de plata o para tener una carrera exitosa el día de mañana, sino por una necesidad mucho más profunda, mucho más auténtica en el fondo, ¿no? Por eso esa esperanza que da la educación también tiene el nombre de alegría, ¿no? Pocas profesiones nos llenan tanto como la profesión docente, aun cuando uno esté acostumbrado a oír las muchas dificultades que pueda llegar a despertar la vocación docente, dificultades económicas, se oyen más las huelgas que los logros. Quisiera que llegue a los que nos están oyendo en este momento ese mensaje de hay cosas que vale la pena, para las cuales vale la pena dedicarse porque nos engrandecen a nosotros mismos y porque también engrandecen la sociedad en la que vivimos, que es lo que necesitamos, ¿no? De alguna manera todo lo cultural apunta a ese lado también, ¿no? A engrandecernos, a conocernos en primer término y conocer la realidad que vivimos, ¿no? Un puntito que nos planteábamos cuando pensábamos este programa era si no sería desligarnos demasiado de esa realidad dolorosa que nos toca vivir, el empezar a hablar de autores, empezar a hablar de los libros que nos han enseñado a nosotros a lo largo de los años. ¿No sería visto por algún oyente que cambiando de canal ve un noticiero que les muestra la toma en tal lado, el asalto en tal otro lado, asesinatos o frivolidades, estupideces, como también podemos llegar a encontrar en la gran mayoría de los canales? ¿No sería algo totalmente desubicado de nuestra parte hablar de libros o hablar de culturas? Pero no, porque en realidad los libros nos sirven para ver esa realidad que nos rodea. Si los libros no nos iluminan la realidad de la persona que tengo al lado, no sirven de nada, ¿no? Me parece que hay dos cosas que dijiste, Franco, que son como ejes, son claves para mirar esta cuestión. Este es un problema que los que damos clases hace muchos años renovamos todos los años, a veces con más intensidad, a veces con menos, y que conocemos de toda la vida. ¿Para qué sirve lo que estamos estudiando? Es una pregunta que hacen los chicos, a veces la hacen los padres, a veces se la hacen algunos profesores, y evidentemente a veces la hacen algunos teóricos de la educación que diseñan modelos educativos para que lo que se aprende en el aula sirva inmediatamente en la manipulación de las cosas en la vida. Olvidándose que el hombre es más o menos el mismo desde hace unos miles de años. Cuando uno está en contacto con, es decir, la cultura, lo académico, tiene un nombre muy pomposo, pero en definitiva se resume a esto. El hombre se ha hecho en todos los años y miles de años de su existencia siempre las mismas preguntas respecto de cosas que él necesita saber, como vos decís, porque naturalmente quiere saber, pero que además le sirven para que su existencia, siendo un ser reflejo, como es, que reflexiona, puede pensar en sus actos, tengan sentido. ¿Qué cosas tienen sentido? Todo. Su matrimonio o salir a la mañana a tomar el colectivo. Dedicarse a la medicina o a la zapatería. Cualquiera de esas cosas a él le tiene que hacer sentido. La cultura no ha hecho otra cosa que dar respuestas a esas preguntas respecto del sentido que el hombre quiere encontrar en las cosas. ¿A qué cosas? A las cosas mismas, al mundo que lo rodea, a sí mismo, a lo humano, que es distinto de lo animal o de la naturaleza vegetal, y finalmente a esa pregunta acuciante que tiene respecto de Dios. Todas las culturas lo que hacen es hacer eso, responder, a ver, ¿qué creemos? ¿Qué nos parece que es Dios? ¿Qué nos parece que es el hombre? ¿Qué nos parece que son las cosas? Y a obrar en consecuencia una vez que les encontramos sentido. Desde ese punto de vista, me parece, una apelación muy fuerte es al hecho de que cuando se piensa en educación,
tiene que pensarse, me parece, en estos términos. Es decir, en el diagnóstico nosotros encontramos gente que pierde muchísimo tiempo viendo un baile del caño y después viendo las repeticiones del baile. El tiempo es una cosa valiosa. Uno se da cuenta cuando está esperando el colectivo, que es una cosa valiosa. Si el colectivo tarda 20 minutos, uno siente que ha perdido una vida ahí, en una parada de colectivo. Bueno, a veces se pierden horas enteras en ese tipo de cosas. O se pierden en otras cosas. Entonces, el sentido de la educación tiene que apuntar precisamente al sentido. Es decir, cómo le damos sentido a la vida de una persona, no cómo le enseñamos a armar y desarmar un aparato. Este es un problema serio, porque cuando uno ve que los chicos salen de la escuela o entran a la escuela y uno les pregunta, las últimas encuestas se dedican a esto, ¿qué expectativa tenés respecto de tu ingreso a la escuela? ¿Para qué empezás a estudiar? ¿Qué esperás al final? Es sorprendente la falta de perspectiva. Es decir, entonces, cuando vienen las deserciones, cuando uno hace esfuerzos por retener a un chico en el aula, tiene que ofrecerle algo que sea valioso. Y finalmente uno termina dándose cuenta de que lo más valioso que le puede ofrecer es mostrarle el sentido de la realidad. Aquello que lo mueve al tipo a levantarse de la cama a la mañana y decir, tiene sentido levantarse de la cama. Sí, convengamos que hay una gran desorientación al respecto, ¿no? Sí, no todo lo cultural nos muestra el sentido de las cosas, no todo en educación nos muestra el sentido de las cosas. Esa desorientación, ¿no? es descendente, es decir, viene de arriba y va llegando. Es que el relativismo llega a todos los ámbitos, y entonces desde una perspectiva en donde se nos dice que toda cultura es buena simplemente por ser hecha por el hombre y todos son lo mismo. Juan Pablo II siempre decía justamente lo que planteaba Eduardo, desde el lugar, es decir, desde cómo responde la pregunta por Dios, es donde podemos analizar y juzgar las diversas culturas con respecto a la propia naturaleza humana y con respecto al bien que le hacen al hombre. Hoy en día nos encontramos que muchos son los que se dedican a la cultura, muchos son los que se dedican a la educación, y sin embargo a veces tienen una confusión mucho mayor que aquellos a los que tienen la responsabilidad de guiar. Sí, a la cultura y a la educación. ¿No? Pero para completar el rulo respecto de lo que decía Franco recién, en cuanto a que educación es esperanza, también en este sentido. Cuando uno no le encuentra sentido a una cuestión, se desespera, ¿no? Cuando uno no le encuentra sentido a lo que está haciendo, se desespera, se apaga, se robotiza, se mecaniza. Y eso es terriblemente inhumano, ¿no? Como decía Simone Weil respecto del trabajo manual. El trabajo manual, ella había trabajado en las fábricas y había reflexionado sobre el trabajo manual, y había ido a trabajar a las fábricas para compartir la vida de los tipos que trabajaban en una fábrica, concretamente en la fábrica Renault, en aquellas épocas de la década del 40. Y esta filósofa judía francesa decía, precisamente, lo bueno del trabajo manual es que el hombre está entendiendo el sentido de las cosas inmediatas, ¿no? Entonces, el oficio entra en el cuerpo, pero también entra en el alma, y el tipo que aprende a armar un aparato le encuentra sentido y quiere verlo terminado, y quiere verlo que funcione. Ahora, ofrecer una cultura, una educación sin sentido, por ejemplo, que no te muestre el sentido de la realidad, que no te explique, que no te dé las respuestas últimas, es desesperante. Es que yo creo que el momento en que vivimos tiene algo muy valioso, que es, estamos viendo resultados de eso, ¿no? Porque a priori uno podría decir, esto no va a funcionar. En cambio ahora decimos, no funciona, ¿no? Los chicos... No funcionó. No funcionó, claro. Los chicos han dejado de ir a la escuela, se intenta por todos lados contenerlos, no enseñarles, sino contenerlos, porque las estadísticas tienen que cerrar, pero esas mismas estadísticas nos mandan al fondo de la tabla cuando vemos a ver en qué posición está la educación argentina en el mundo. Seguro. Descendemos día a día, creo, ¿no? Cuando antes Argentina lideraba América Latina ampliamente, ahora ya estamos, según el informe PISA, que es el más serio que hay, quintos en América Latina y 50 y pico en el mundo, al lado de países que jamás se nos hubiera ocurrido llegar. Entonces tenemos una educación cada vez peor y
una gran porción de jóvenes que ni estudian ni trabajan y que muestran en carne propia lo que es la desesperación, o que viven sin vivir, viven gracias a, como no trabajan ni estudian, entonces ¿qué hacen? Buscan algún acomodo a través de un plan social o a través de algo que les dé dinero, o algo peor que un plan social, y muestran justamente el fracaso de una sociedad, ¿no? Esto es verdaderamente dramático. Ahí me parece que es donde importa sobre todo, y esto no es una justificación del instituto, sino más bien una apelación respecto de a qué tarea estamos convocados y a ver si la podemos llevar adelante como la gente. Este es más bien el sentido de esta cuestión. El otro día, pasando de una actividad a otra, tuve que entrar en un ciber, porque no andaba con aparatejos tecnológicos, tuve que entrar en un ciber a mandar un correo electrónico. Y lo que vi fue difícil. Yo salía de un colegio y iba a otra actividad. Eran las 10 de la mañana. ¿Y qué veo? 25 cabecitas de chicos entre 12 y 22 años, prendidos a una computadora en horario escolar, jugando juegos en red, 10 de la mañana de un día cualquiera. Don Bosco se hubiera vuelto loco, se hubiera vuelto loco. No se hubiera escandalizado, se hubiera reído, hubiera hecho un chiste, hubiera sacado de la necesidad virtud y hubiera pensado cómo se hace para que esos chicos tengan una contención real, no depositarlos en el sistema. Porque la contracara de eso es que cuando ese chico, que ya tiene 17 años y no terminó el colegio, va a un colegio de adultos, a una escuela de adultos, el sistema le ofrece, lo vi el otro día, en geografía, una unidad completa discutiendo las conveniencias políticas y sociales de la minería a cielo abierto. Ahora, ese chico del conurbano bonaerense, de San Miguel, de José Paz, de Gran Bur, de La Matanza, que tiene la alternativa entre jugar un jueguito en red, que le quema la cabeza, y por otro lado, tener que leer un informe de una ONG sobre la inconveniencia de la minería a cielo abierto. Es decir, hay que ser poco inteligente para ofrecerle ese tipo de manjares a un chico que está en búsqueda y en necesidad de sentido. Entonces me parece que esto que estamos haciendo es también una apelación a hacer algo que proponía Lugones, si se lo puede mencionar a Lugones, que es pensar la patria, tener ojos mejores para ver este tipo de cosas. Es una responsabilidad de los que piensan la cultura, de los que piensan en términos culturales, de los que piensan en términos educativos. Y en ese plano, el libro tiene un papel insustituible, insustituible. Por lo menos por una razón, que es la primera para mí. El hombre no está hecho para el tiempo del silicio. Nuestros tiempos no se miden en nada consciente en fracciones de nanosegundos. Nuestro ojo no alcanza a percibir imágenes a esa velocidad, el oído no percibe sonidos, el gusto necesita un tiempo para... Seguro. ¿no? Es decir, el hombre vive un tiempo que no es el tiempo del silicio. Entonces, decir que un chico tiene una computadora no es decir mucho. En ese sentido, a pesar de que el libro tiene sus desventajas, tiene una enorme ventaja, que es, va al ritmo del hombre, digamos así, va al ritmo de los tiempos humanos, permite una cierta reflexión. Ahora, para eso hay que convocar a una cierta desaceleración, una cierta reflexión, contemplación, dejar el espacio de las urgencias y ponerse a ver en profundidad los temas, no en extensión. ¿De qué me sirve a mí que alguien me diga, si hago una pregunta, mira, en 0,08 segundos te conseguí 1,5 millones de respuestas? No las puedo saborear. El libro me permite, y esta es la primera razón, me parece, de ventaja del libro, el libro me permite el ritmo del tiempo humano. Letra por letra, página por página, es más humano que lo otro, que es una ficción de abarcamiento de sabiduría, que es realmente inabarcable.
En términos reales es inabarcable. Pero bueno, pasemos a hablar de libros. Sí, porque creo que, bueno, sí coincidimos plenamente que esa desaceleración, bueno, no me sale bien la palabra. La desaceleración. Culpa mía, porque es una palabra difícil. Lo terrible en nuestro mundo, decía Joseph Piper, no es el trozo de lo que mata, no es el trozo de plomo de la bala, sino la velocidad con que pega, ¿no? Claro. Y esa velocidad con que todo acontece hace que nuestros chicos se sumerjan en ese mundo de confusión. Hay una esperanza, como vos decías, Eduardo, hay una esperanza. Está en la naturaleza humana la esperanza, está en nuestros jóvenes esa esperanza, está ese llamado constante de ese pedido de auxilio y de guía y de luz y en ese sentido el libro de todos los tiempos, desde los más clásicos hasta los contemporáneos, como bien decía Eduardo, a un tiempo humano permite reflexionar, permite parar, pensar, permite encontrarse con el sentido, con uno mismo e incluso de manera muy extraña y muchas veces también con Dios. El problema es que el libro parecía muchas veces que está muriendo o que ha muerto. Y es por eso que hemos traído un primer video para compartir en este programa. Un primer video que forma parte de una campaña por la lectura, por el libro. Y lo interesante es que si uno lo escucha con atención va viendo cómo todo un montón de conceptos, de terminología, etcétera, que utilizamos habitualmente en las computadoras, en la web, etcétera, se nos han hecho muy naturales y cómo el libro da eso y mucho más. Es un poco cómico, un poco duro también, pero muy interesante la percepción de este pequeño video que llama a volver a leer, volver a valorar ese instrumento que tenemos en nuestras manos y que tal vez en nuestra patria necesitamos urgentemente para parar, mirar, pensar y después sí poder actuar cada vez mejor por nosotros e indudablemente por los demás. Vamos al señor director a pedirles nuestro primer video del programa de hoy. Hola, presentamos el nuevo dispositivo de conocimiento bioóptico organizado, de nombre comercial BOOK. BOOK es una revolucionaria ruptura tecnológica, sin cables, sin circuitos eléctricos, sin batería, sin necesidad de conexión. Compacto y portátil, BOOK puede ser utilizado en cualquier lugar. Al carecer de batería eléctrica, no necesita recargarse, pudiendo ser utilizado tanto tiempo como sea necesario, aunque no se tenga disponible una toma de corriente. BOOK nunca se cuelga. BOOK nunca necesita ser reiniciado. Simplemente tienes que abrirlo y comenzar a disfrutar de sus enormes ventajas. Así es como funciona. BOOK está construido con hojas de papel numeradas secuencialmente, cada una de las cuales es capaz de almacenar miles de bits de información. Cada página es escaneada ópticamente, registrando la información directamente a tu cerebro. Una simple sacudida de dedo nos lleva a la siguiente página. Las hojas se mantienen unidas mediante un dispositivo de cosido llamado carpeta, que las mantiene en su orden correcto. Gracias a la tecnología de papel opaco, los fabricantes pueden usar ambas caras, duplicando la información y reduciendo costes. La mayoría de los books incluyen una función de índice que señala la localización exacta de cualquier información seleccionada para su inmediata recuperación. El accesorio opcional marcapáginas permite abrir el book en el punto exacto en el que fue dejado la sesión previa, incluso si el book se ha cerrado. Los marcapáginas se ajustan a estándares internacionales, de manera que un mismo marcapáginas puede ser usado en books de diferentes fabricantes. A la inversa, diversos marcapáginas pueden ser usados en un mismo book si el usuario desea almacenar diversas búsquedas a la vez. También es posible hacer notas personales junto a las entradas de texto de book mediante una sencilla herramienta de programación: el lapicero. El dispositivo manos libres, también conocido como atril, permite la correcta colocación de book
para su cómoda lectura sin necesidad de usar las manos. Si necesitas pasar la página, una simple sacudida de dedo es suficiente. Book es un producto respetuoso con el medio ambiente, ya que está compuesto únicamente por materiales 100% reciclables. Portátil, duradero y asequible, Book está siendo recibido como el precursor de una nueva ola de entretenimiento. Bienvenido a la era que transformará tu manera de entender el mundo. Bienvenido a la experiencia Book. El video en un tono gracioso, pero muy real, muy real. Lo podemos encontrar en YouTube, lo podemos encontrar también en el blog, en el blog www.profjosemariaguerre.blogspot.com. Así que aquellos que quieran bajarlo, aquellos que quieran tenerlo, lo pueden compartir desde allí. Y bueno, justamente plantea esto que decíamos, el valor del libro como, más allá de las bromas, un medio para reencontrarnos con la cultura, con la búsqueda de sentido, con aquellos modelos que desde el pasado nos han acompañado y que nos tienen que seguir acompañando. Y un poco ese es el objetivo nuestro del profesorado. Por eso cuando hablamos acerca de nuestro profesorado sabemos que este programa llega a muchos televidentes, muy lejos de San Miguel incluso, pero lo contamos con el cariño y también con el orgullo de formar parte de un instituto que en una zona humilde de nuestra patria se llena de jóvenes, y no tan jóvenes, que tienen la esperanza de poder hacer algo por la patria, poder hacer algo por su formación, poder encontrar y transmitir a través de la docencia ese sentido. Viajan mucho, algunos están cruzando hasta las 11 de la noche y vienen de más de 1 hora y media de viaje, se esfuerzan, se sacrifican y luego tratan de transmitirlo. Es simplemente un ejemplo de tantos esos que hay entre nosotros, de lo que se puede hacer, de lo que debemos hacer. Pero volviendo a nuestro tema, es decir, para la segunda parte del programa, ¿no? Sí. Quería aclarar algo, porque podría pasar que se entendiera rápidamente que estamos haciendo una competencia libro versus internet o cibernética o tecnología. De ningún modo, pero algo de eso hay. ¿Por qué? Porque es cierto, yo dije recién, el hombre no está hecho para el tiempo del silicio, el hombre tiene nuestros relojes miden hasta segundos, digamos normalmente, ¿no? Nuestra vida transcurre en minutos, no en nanosegundos, y uno va viviendo de esa manera. Pero hay algo que es cierto también. Miren, una pequeña anécdota. Hace un tiempo, en una reunión con gente de organizaciones sociales y demás, estábamos considerando el problema de los medios de comunicación. Y había un señor sentado en una esquinita de la mesa, muy humildito él, muy calladito, no decía nada, y había unos cuantos representantes de organizaciones bastante importantes, de ONGs, asociaciones civiles y algunas de medios gráficos y televisivos. Entonces, la preocupación común era televisión y chicos. Entonces todo el mundo hablaba de cómo mejorar la televisión, distintas estrategias para mejorar la televisión. Cuando nos dimos cuenta de que el último señor no había dicho nada, le preguntamos cuál es su opinión. Y dice, mire, nosotros tenemos un hogar de chicos en González Catán, no sé en qué lugar. Yo los oigo hablar a ustedes y me doy cuenta que ustedes han planteado la cuestión en mejor o peor televisión. Y nosotros lo planteamos de otra manera. Nuestro dilema es más o menos televisión. Nosotros no buscamos mejor televisión, nosotros buscamos menos televisión, en principio. Es decir, tenemos toda la energía enfocada a que las horas que el chico podría pasar ante la oferta televisiva, no importa si es la del canal Encuentro o si es la del canal Telefe, la pase en actividades donde toque y mire las cosas reales, que va desde partidos de fútbol hasta campamentos, desde aprender a hacer nudos a aprender a nadar. Es decir, una vida lejos de la mediatización. Entre los
modos de acceder a la realidad que nosotros tenemos hoy día, el libro nos ofrece una mediatización bastante tranquila, bastante serena. Esa es una opción para mí respecto de lo que es Internet. Internet es una enorme feria, es un enorme shopping fascinante, Sí. es todos los shopping juntos, más Disneylandia, más todos los museos juntos, más todas las salas de conciertos, todos los partidos de fútbol, de rugby, de hockey, de todo a la vez, con una diferencia: es todo eso y no lo es. Me parece que no es una mala estrategia volver al libro para desintoxicarse un poco de tanta información que no discrimina. Es decir, esto que es lo que me parece a mí más acuciante. Ya Humberto Eco hace muchos años se había quejado de esto. Uno le pone una palabra a Internet y nos ofrece 25 cosas distintas que no tienen nada que ver una con la otra. Y no nos ofrece el criterio para seleccionar cuál de ellas nos convendría más, porque ella nos da la información en bruto. Me parece que desde ese punto de vista el libro tiene esa ventaja y que por eso merece una defensa. Una información que no discrimina. El libro como capacidad para encontrarse con tiempo y a su vez forjar esa capacidad interna de poder discernir y pensar por uno mismo. Ese es el tema. Los que nos han visto hoy por primera vez a lo mejor desconocen que hemos dedicado prácticamente todos los programas anteriores a trabajar justamente con las redes sociales, con los medios, con la web, con YouTube. Es decir, no es, como decía Eduardo, poner una cosa versus la otra. Sí es encontrar. Sí, no es desprecio, es jerarquía. Encontrar, eso es, encontrar una jerarquía que nos permita discernir y que nuestros jóvenes, y no tan jóvenes, puedan acercarse a una web, pero con una capacidad de visión de lo profundo, no simplemente para ser bombardeados de mensajes que a veces son extraordinarios, que a veces son maravillosos, que a veces abren a Dios, a la trascendencia, al otro, al amor, pero que a veces son simplemente cosas superfluas, pasajeras, que distraen y que oscurecen. McLuhan tenía un poquito de razón cuando decía que el mensaje era el medio. Esto, por supuesto, tiene su costado críptico, pero tiene un costado bastante sencillo. El inventor de la publicidad fue un señor, ya hace 150 años o más, que lo único que hacía era escándalos, y lo único que pedía era que hablaran de él. Ricardo Forte. No, se llamaba P.T. Barnum, y era el inventor de un circo estadounidense, un circo de cosas rarísimas, donde había mucha gente rarísima, mucha más rara que lo que hay en algunos programas de televisión, y este señor vivía de un espectáculo que era escandaloso para la época, personas deformes, y él las buscaba. Entonces él inventó la publicidad sándwich, el tipo que iba con los carteles, así empezó la publicidad. Entonces cuando decían, ¿cómo difunde esto? Decían, a mí no me importa que me critiquen, basta con que hablen de mí. McLuhan dice algo parecido. El gran negocio de la televisión no es que a vos te guste o no te guste lo que estás mirando, sino que estés ahí sentado para mirarlo. Así que el mensaje es el propio medio, digamos así. Lo que hemos visto últimamente en esa retroalimentación constante de vanidades, ¿no? Uno lanza una vanidad y todos la comentan y después todos comentan lo que comentaron, los que comentaron la vanidad. Y lo que estamos viendo en ese sentido parece darle la razón a McLuhan. No importa si lo que estás viendo es de calidad, importa que lo estés viendo. El mensaje es que estés sentado frente al medio mismo. Internet tiene ese problema. Internet tiene el problema de ser una feria de vanidades donde vos, como en una especie de sala de millones de espejos, ves reflejada un montón de intereses reales o ficticios. En ese sentido todavía, insisto en mi argumento anterior, el libro permite una cosa que la velocidad de los otros medios no le permite al hombre, que es, como dicen, bajar un cambio. La lectura creo que tiene un valor, coincido, un valor en sí. Tiene un valor en sí. Pero por supuesto que también
supone una guía, que también supone que hay libros y libros, claro. ¿no? Por eso no esta última cosa parte. encuadernada. Claro, tampoco la idea es. A ver, yo tengo 4 chicos, ¿no? 4 hijos y los aquí presentes tienen muchos más. No puede haber muchos más que 4 Muchos hijos. más, No, muchos más. Así me siento una pequeña familia. Vos ¿no? decís 200. Pero Franco son. No quiere, no importa. quiere. Bien, la cuestión es que son montones. Exhibición La de cuestión riqueza es no se hace. que dialogando con ellos, a mí por lo menos siempre lo que me preocupaba al principio era que empezaran a leer, que empezaran a acercarse al libro, que empezaran a encontrarle ese gusto que posibilita también el ejercicio de la imaginación, el llegar. Pero después obviamente llega una edad en donde uno tiene que contar con alguna guía, porque también hoy en día, es decir, si uno entra en las grandes librerías se encuentra de todo, ¿eh? Y a veces se sorprende positivamente en ese de todo, pero a veces no. Entonces, yo destacaría una cosita en el medio ese que dijiste, que es el hábito. Primero hay que lograr un cierto entrenamiento, ¿no? Y desde chicos, lo más chicos posibles, la vieja lectura de cuentos a los más chicos, las historietas que han desaparecido tanto también en el hábito lector de los niños, las aventuras, todo tiene su lugar importante, porque nos van también dando ese hábito que significa concentración y que significa contemplación también, ¿no? El zapping constante de esta cultura mediática, de internet, que abrimos varias ventanas al mismo tiempo, entonces estamos leyendo varias cosas al mismo tiempo, conspira contra esa concentración que nos da el libro. Quizás alguna bondad del programa el día de hoy sería alentar a que la gente en estos tiempos más calmos que pueden venir con las vacaciones se hagan un lugar especial para poder leer algo. Nos vamos a tener que hacer un espacio antes de terminar para hacer unas recomendaciones en sentido positivo de qué leer. Claro, pero eso, antes de eso, sí, me gustaría que habláramos un poquito de esta cuestión, ¿no? El hecho de tener el hecho de tener libros en casa, el acto físico de tener libros en casa ayuda mucho, porque los hombres somos seres corpóreos, no somos puro espíritu. Sí. El hecho de tener un libro, que el chico manipule un libro, que sepa lo que es un libro, y esto respecto de las conversaciones, ¿con cuántos? El libro tiene un aspecto también de personificación. Cuando uno se mete en un libro, le ha pasado a cualquiera que ha leído una novela o que está leyendo alguna cuestión, incluso a veces ensayos, uno entra en un diálogo con ese objeto. Vos decías, se pueden abrir varias ventanas a la vez. Sí, pero no se pueden leer varias novelas a la vez, por ejemplo. No se puede, porque una perturba, invade el espacio de la otra. Entonces uno dice, no, termino con esta, que es como una conversación. Es decir, no se puede hablar con los dos al mismo tiempo, o los tres al mismo tiempo. No podemos hablar. No podemos tener abiertas esas 3 ventanas. Con los libros pasa lo mismo, y otra vez es un instrumento dentro de los que hay que respeta más la medida humana, ¿no? La dimensión humana, del tiempo, del espacio, del modo como uno profundiza en las cuestiones, ¿no? Me acuerdo de un profesor que nosotros hemos conocido que solía contar un cuento de cómo se usa la tecnología, especialmente en educación, y cómo la presencia de la persona, digamos, parafraseando ahora lo del libro, es invalorable, ¿no? Un profesor se va de viaje, entonces le deja al preceptor la indicación de que por favor, él ha grabado sus clases y que por favor le pase con un orden admirable, es la primera clase, esta es la segunda, cuando llega el horario usted le pone, entonces los chicos oyen mi clase. Adelanta la vuelta de su viaje de estudios y va a ver con curiosidad cómo funcionó el sistema de las clases grabadas. Y funcionó fantásticamente bien. Estaba la hora que correspondía, el cassette que correspondía, dando la clase que correspondía, y 25 grabadores que estaban grabando la clase que correspondía. Esto dice algo respecto no solo de la persona, sino de los modos como la persona accede a los conocimientos. Así como se necesita
tener a otro adelante para conversar, ¿no? Y mejor que llamarlo por teléfono es ir a verlo, ¿no? Y mejor que, por supuesto que mejor que chatear es tenerlo en presencia. El libro todavía recrea ese espacio de una conversación de tiempo humano, de medida humana. Si les parece, entonces vamos a nombrar algunos libros que podrían leer, algunos autores, para tirar pistas nada más, sí, ¿no? Por todos los caminos nos encontramos. Claro, compartir caminos y compartir cosas que a nosotros nos han ido llegando, que tal vez en este tiempo de receso, ¿no?, en el que estamos, puedan servir para que alguno de nuestros televidentes diga, bueno, a ver qué tal es eso, ¿no? Y bueno, así teníamos ganas de nombrarles, para terminar este programa, algunos, en la parte final de este programa, algunos autores, algunos libros. Yo empezaría por este. Empecemos por este. Después del abismo, Sigfrido Moroder, Padre Chifri. Nadie mejor que José María para unas palabras. El Padre Chifri ha tenido su momento de fama fuerte en estos días. ¿Quién es el Padre Chifri? ¿Qué es este libro? El Padre Sigfrido Moroder es un sacerdote de 45 años, que de aquí, de Buenos Aires, que tuvo como una de sus primeras parroquias Santa Julia, allí en Caballito, y que un día sintió un llamado a misionar, un llamado mucho más fuerte hacia la misión. Le pidió al cardenal ir a África, el cardenal lo mandó a Salta. Aceptó, por supuesto, con profunda obediencia la decisión del cardenal, pero quiso ir a un lugar donde en general no estaban llegando los sacerdotes, a la Puna salteña, arriba de los cerros, a lugares donde, me contaba alguna vez, no había fe en la resurrección, había fe en la Virgen, había fe en los santos, había una profunda religiosidad popular, pero no se conocía la vida eterna. Llegó a lugares donde había mucha gente de nuestros compatriotas que siguen hoy sin conocer el dinero, que viven del trueque y que no habían bajado nunca a la ciudad, a Rosario de Lerma, ni a que hablar a Salta capital. Y allí, durante ya más de 10 años, empezó a hacerlo su lugar de misión, su obra, la Quebrada del Toro. Llegó y todavía sigue siendo el que asiste a 18 escuelas rurales, escuelas del Estado, escuelas públicas, pero que por supuesto, es decir, como es característico en la provincia salteña y como alguna vez lo fue en toda nuestra patria, tienen su capellán, y no tienen ningún inconveniente en hablar de formación religiosa y formación católica. El Padre Chifri allí no solamente se quedó en la formación religiosa, sino que también ayudó a las comunidades, encaró un montón de proyectos. Hoy los proyectos del Alfarcito, un centro de artesanías, un centro de donde los artesanos pueden vender sus artesanías de manera directa, ¿no? sin mediaciones. Encaró todo un trabajo que hoy se ha coronado, este año se ha coronado en una escuela, albergue de montaña, una escuela secundaria para que los chicos del cerro puedan quedarse allí, puedan hacer sus estudios allí, una licenciatura en turismo, una licenciatura en artesanías, y puedan quedarse allí. Eso es una síntesis de una obra que se dio a conocer mucho hoy día, gracias a que fue nombrado y recibió el galardón de abanderado de la Argentina Solidaria. Pero el libro dice después del abismo, ¿dónde está el abismo ahí? Pero en ese galardón hermoso que se le ha dado al padre y que va a ayudar mucho a la obra y a la fundación del Alfarcito, lo que se habló poquito, y así lo quiso también Chifri, o el padre Sigfrido, fue de lo que estuvo en el medio, ¿no? Y en el medio él tuvo un accidente terrible. Es un gran deportista y se había dedicado no solamente al rugby en su juventud, sino a volar en parapente para poder bajar más rápidamente, es decir, desde los cerros y llegar a más ciudades. Y un día, después de 200 vuelos en parapente, cuando estaba entrenando, cayó y milagrosamente no falleció, cayó de 60 metros de altura. Se le pulverizó una vértebra. El otro día, cuando se hacía el programa, se hablaba de la debilitación de sus piernas, es decir, se le pulverizó una vértebra. Se le dijo, se atendió aquí en Buenos Aires, aquí en el Gran Buenos Aires, se le dijo que no iba a volver a poder levantarse de una silla de ruedas, que no iba a volver a caminar. Y después de un largo tiempo de rehabilitación, no solamente exterior, sino interior, está volviendo a caminar.
convirtió su parroquia en un gimnasio, se entrena todos los días con una voluntad férrea de volver a los cerros, que ya lo hizo, de hecho ahora está viviendo allí en la Quebrada del Toro, y escribió una obra. Esta obra, Desde el Abismo, que relata todo ese encuentro con el abismo, encuentro con la caída, encuentro con la angustia, con la enfermedad, y que más allá de la vida de sacerdote, nos llega a todos, porque la enfermedad es algo propio de todos, y nos manifiesta cómo desde un sentido profundo de la vida, y cuando uno tiene una misión por delante que cumplir, se pueden llegar a cosas milagrosas. Y de hecho, verlo ahora a Chifri en su cuatriciclo, verlo ahora a Chifri andando a caballo o caminando, es decir, con sus bastones canadienses desde la cintura, realmente a uno lo llena de esperanza. Bueno, este libro es uno de los primeros que queríamos compartir. Es un libro para aquellos que les gustan las aventuras, las montañas, las caminatas, para aquellos que están sufriendo la postración, el dolor, para aquellos que quieran encontrar realmente una profunda esperanza de vida. Muy bien. ¿Qué más? Vamos a entrarle a un libro que ha causado polémica incluso cuando se hicieron los avances, y es un reportaje que un periodista alemán, Peter Sebald, le hace a Benedicto XVI, al Papa Benedicto XVI. Me parece que si hay un tema que merece la atención de un cristiano hoy día, es el estado y el destino de dos cosas. Por un lado, de la Iglesia Católica, en cuanto a institución y todo lo que eso significa en el mundo, con la cantidad de fieles que tiene y todo el aparato institucional que tiene la Iglesia. ¿Qué destino tiene esto? Que es una preocupación del Papa. Y por otro lado, el destino de la cristiandad, por llamarlo de alguna manera, que es el destino de una cultura que fue cristiana y va deshilachando sus raíces, dejando atrás esa historia que la construyó, como si dijéramos, viejo debate ya en Europa, Europa nació cristiana porque el cristianismo la hizo. Y está dejando de serlo. ¿Y cuál es su destino? Ahora bien, haber perdido esa conexión con las raíces, haber perdido esa noción de cuál es el destino de la cultura europea, de todo lo que Europa ha hecho a lo largo de los siglos, es una preocupación también para la fe. Es una preocupación para la fe y es una preocupación para el Papa. En este libro, este es uno de los ejes, precisamente. Y como digo, me parece que más allá de las polémicas respecto de si dijo o no dijo lo que dijo, respecto de lo que no dijo, más allá de las polémicas que tienen su lugar, pero que no hacen al caso, el punto serio es hacia dónde va el cristianismo, hacia dónde va una cultura cristiana en los tiempos que se vengan, dicho por el Papa. Y tenemos que reconocer que el Papa Benedicto tiene una claridad en su discurso magnífica, ¿no? Profundo, simple al mismo tiempo, se lo puede entender bien, sí. Realmente iluminador, sí, para estos tiempos tan oscuros que vivimos, ¿no? Y abriendo algunas perspectivas que a veces disuelven ciertos antagonismos, prefabricados o no, pero que permiten mirar la cosa de una manera un poquito más dinámica, un poquito más lúcida, que el River Boca de si son de un partido o si son de otro. No quiero que nos vayamos sin mencionar a Castellani. Sí, le merecerá un programa especial porque nos están quedando... Si alguien encuentra camperas por allí, empiece a leerlas urgentemente por prescripción médica, digamos. Le vamos a dedicar, prometemos, un programa especial al padre Leonardo Castellani, uno de los escritores más geniales que tuvo Argentina, más completos y más originales al mismo tiempo. Y más actuales, además, más actuales. Porque España lo está editando como pan caliente, se ve que los españoles han descubierto América nuevamente. Leonardo Castellani, escritor del siglo XX, también, anótenselo los oyentes que no se van a sentir defraudados. Luis de Wohl, otro autor que, sobre todo para los jóvenes, y no tan jóvenes, pero para los jóvenes,
a través de la vida novelada de santos, una vida novelada de santos, en este caso La luz apacible, que habla de Santo Tomás de Aquino, El mendigo alegre, de Francisco de Asís, Ciudadelas de Dios, sí, distintas obras que también son libros que a veces, sobre todo en esos momentos de oscuridad, nos muestran cómo hombres, como nosotros, pudieron encontrar un camino junto con Dios, ¿no? Hace un repaso muy rápido al que le vamos a tener que dedicar más tiempo. Empezamos este programa diciendo nuestra misión académica de Instituto de Formación y demás se justifica en el marco de tantos problemas. Creemos que sí. Esta es una de las cosas que nos parece que son más importantes. Reflexionar, pensar, tomarse tiempo. El libro permite esto. Volver a los libros que no muerden, como decían, y además ayudan, son amigos, los libros son amigos. Y nos serviremos de los medios también para hacerlo, así que en ese sentido sí. Tenemos un grupo en Facebook, Todos los Caminos, donde vamos a poner también sugerencias. Esto simplemente fue algunos comentarios, vamos a poner sugerencias de libros, de lecturas, así que también les pedimos que si quieren se acerquen a ese grupo de Facebook para poder a través de allí seguir compartiendo, ¿no? Y seguir la conversación. Que va a terminar acá, me parece. Porque... Lo mismo que en Todos los Caminos, @hotmail.com, a donde pueden mandar les pedimos sus comentarios. Y los despedimos por ahora hasta que volvamos a encontrarnos, Dios mediante, en nuestro próximo ciclo y en nuestro próximo programa. Franco, José María, un saludo para los oyentes. Adiós. Hasta luego.